Andrés L. Mateo. Muchas gracias. Yo quiero mantener un clamor por hacer respetar la voluntad popular en un país donde la voluntad popular históricamente no ha representado nada. Y quisiera recurrir a una frase que esgrimió Danilo Medina en el seno de su partido en determinado momento. Danilo Medina dijo: con lo que me quedó del PLD, yo gano las elecciones. Y lo dijo sin ser candidato. Él no era el candidato. Lo que revela un desborde inevitable de la idea de sí mismo, por una parte, y de la intención, porque el inconsciente, lo que estaba dibujando allí, es el poder real que tiene sobre un país desvencijado, con un 47.2% de gente en la línea de la pobreza, un 9% casi bajo la línea de la pobreza, una clase media con muchas incertidumbres, sumida en la desesperación, en la negación de sí misma, porque no ha sabido levantar un estandarte de conquistas sociales y de dignificación de la vida de relación social. Por lo tanto, quien hablaba tiene un peso demoledor en la sociedad dominicana. El presidente de la República es una expresión del poder cesaropapista en la tierra. Es un dios en la República Dominicana, casi. Y por eso es muy necesario, cada vez que uno habla de lo que ve venir, remitirlo al orden del poder correspondiente. Y en este caso, cuando Danilo Medina dice: yo gano las elecciones con lo que me quedó del PLD, tiene que ser entendido prácticamente como una reafirmación de ratificarse en una práctica deleznable respecto de la credibilidad de los resultados de un proceso electoral. Por lo tanto, hay que tener el ojo de la guinea tuerta de Guandulito abierto. El ojo de la guinea tuerta. Porque tenemos por delante el uso de los fondos públicos implícito en esa expresión del presidente Danilo Medina. El asistencialismo tiene una alta incidencia en la voluntad de los pobres, porque para mucha gente los 900 pesos, los 500, los 700, los 1.100 pesos de toda la onda expansiva del asistencialismo no significa nada, pero para los pobres de solemnidad que reciben esta asistencia, obviamente que pueden ser intimidados, son vulnerables, y desgraciadamente en la República Dominicana se ha usado frecuentemente el poder para intimidar. Está los empleos públicos, hay una espiral, pero una enorme espiral de más de 6.000 puestos públicos en los últimos tiempos, desarrollados a partir de una estrategia clientelar, y es frecuente hacer el uso de los fondos públicos. Está también los programas opacos, una cantidad de programas opacos, por ejemplo, infiltrados en el presupuesto complementario y en el presupuesto que se planifica para el 2020, tienen también vocación clientelar y se van a usar estratégicamente. Los asfaltados estratégicos, eso que se discute en lo que respecta al candidato del PLD cuando fue ministro de Obras Públicas, lo han empleado aquí todos los gobiernos, incluyendo el PRD cuando tuvo el poder e Hipólito intentó la reelección. Los asfaltados estratégicos es una forma de darle, en cierta forma, un placebo a los pequeños burgueses que le tiran el asfaltado en el barrio, los barrios muy pobres que le asfaltan, y por supuesto esto tiene también un efecto. El transfugismo es muy importante en los resultados electorales en este país. Todos sabemos que aquí hay gente que tiene siglas
de hace muchísimo tiempo y que vive de ellas y que viven bien, porque hay siglas de esas que le dejan 2, 3 millones a cualquiera de esos vivos que la ha mantenido y que sin embargo no arrojan ningún resultado. Y está también la compra descarada del voto, que la vemos frecuentemente solo al final del proceso electoral. Muchas veces he dicho que el fraude es el sistema, que el fraude no se realiza el día de las elecciones, el fraude es el sistema. El sistema entero es un fraude, la democracia es una falsificación. Nosotros tenemos democracia formal, aquí hay una plutocracia porque el encarecimiento de la práctica política es de tal magnitud que aquí los pobres están totalmente marginados de las posibilidades de postularse, aunque se consagre en la Constitución el derecho a elegir y ser elegido. Eso, su realización material supone una inversión considerable. Yo cuento siempre las candidatas del PLD que me abordaron en un supermercado y me hablaban de lo que habían gastado. 2 de ellas son candidatas de nuevo, de lo que habían gastado en las elecciones pasadas. Sobrepasaban los 50 millones de pesos. Y obviamente... ¿Otra vez candidata? Son candidatas en la actualidad. Sí, y por lo menos 2 de ellas. Y en la racionalidad no nos alcanza para poder entender cómo alguien invierte 50 millones de pesos en una candidatura a diputado. Bueno, se entiende porque primero ese dinero no es de ellas. Ese dinero proviene de las arcas del Estado. Y segundo, porque que adquieran la curul no va a significar nada, digamos, positivo para el país, sino que ellas reiteran un estatus y son parte de un engranaje a partir del cual todos los procesos electorales son una falsificación de la voluntad popular, de la verdad. Bueno, el caso es que el PLD perdió el hábito de competir en igualdad de condiciones. Y si queremos que estas elecciones sean unas elecciones no problemáticas, hay la necesidad de estar alerta para que todos estos mecanismos que hacen de las elecciones en realidad un torneo muy falso y muy banal y muy hipócrita, se conviertan en la expresión de la voluntad popular alguna vez en nuestra historia contemporánea. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes.